un tiempo para escuchar la palabra, ¿no? Mañana es un día feriado y también es el día del peatón, por eso estamos aprovechando este día sábado para poder llevar el culto y que los hermanos también podamos escuchar con atención. Para ello, ¿no? Les pedimos a los hermanos que puedan pasar a los asientos de adelante, también apagar sus celulares y también que puedan hacer cualquier necesidad que tuvieran. Vamos a comenzar cantando esta noche. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 206. Himno 206. Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador,
Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Jesucristo ha cargado nuestros pecados y nos ha dado la salvación, y por esa sangre preciosa es que recibimos el perdón. Siempre confiemos en Él, en el sacrificio el cual hizo por nosotros en la cruz, dando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 110. Himno 110. En la cruz. Herido triste a Jesús, postréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré.
Jesucristo murió en la cruz y nos ha dado la salvación de nuestros pecados. Por eso, confiados en ese sacrificio, podemos ir y llevar este evangelio, creyendo de que Él, después de la muerte, resucitó para darnos la vida eterna, para que el Espíritu Consolador venga hacia nosotros y de esa manera podamos llevar su palabra como instrumentos. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y también pueden escuchar y compartir, también comentar alguna observación la cual tuvieran, y de esa manera poder escuchar todos la palabra con un solo corazón, siguiendo la guía de nuestro siervo. También así a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, transmitiendo la palabra, llevando esa palabra, la cual nos da el aliento de vida constantemente y diariamente para nuestro espíritu. Así de esa manera escuchamos el Evangelio y podemos avanzar. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 484. Himno 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, y aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor y en su palabra fiado hago al dolor huir, a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí.
Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Y también recordamos a los hermanos, ¿no?, que puedan escuchar con atención, porque la palabra es lo que realmente da esperanza a nuestro ser, a nuestra vida diariamente. Confiados en Jesucristo, Él avanzará por nosotros. Buenas noches, hermanas, hermanos. Por la gracia de Dios estamos hoy nuevamente reuniéndonos, ¿no? Mañana tenemos Día del Peatón, ¿no? Por esa situación, hoy nos estamos reuniendo para que Dios siempre esté en nuestro corazón, su palabra más que todo, ¿no? Esta noche también queremos saludar mediante los medios de Facebook, YouTube, Radio Jerusalén, ¿verdad? Ellos nos están oyendo, algunos hermanos tal vez están delicados de salud, están enfermos, no pudiendo llegar, también ellos puedan participar mediante esos medios, ¿verdad? Esta noche así vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a invitar al hermano Rubén Ancalli para que pueda dar la oración de esta noche. Oremos, hermanos, hermanas. Señor Padre, nuevamente nos reúnes para escuchar tu palabra, Padre. Tú nomás nos das las esperanzas mediante los siervos para poder avanzar, Señor. Ante toda dificultad que se presenta, Señor, en el trabajo, así también en los jóvenes, en su estudio, en las diferentes actividades de cada hogar, de cada hermano, de cada familia, Señor. Permítanos esta noche abrir nuestros corazones para escuchar su palabra, para tener siempre esa esperanza, Señor, de siempre ir por un camino recto, por un camino aún angosto, pero siempre sabiendo que nos acercamos a ti, Señor. Tú nos regalaste esa salvación tan hermosa, un regalo tan precioso, Señor, por la sangre de tu Hijo. Jesucristo, nos diste el perdón de pecados, solamente creyendo en ti, Señor. Esta noche, Señor, permítele al expositor darle sabiduría, Señor, para poder expresar su corazón, para que los invitados, las personas que vienen, Señor, escuchen la palabra también. Así apresure también a los hermanos que están a punto de llegar, que están llegando, Señor, sus pasos. Dele salud a todas las personas que están delicadas, Señor, sanación, Señor, y principalmente, Señor, fortaleza y esperanza en su corazón por medio de su palabra, de las promesas que usted nos dará esta noche mediante
el siervo que nos expondrá esta noche, Señor Padre. Todo esto te lo agradezco orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Bueno, como muchos sabemos que el pastor Andrés Lim y su esposa, misionera Luz, están en este tiempo en Santa Cruz, ¿no? Primero fueron por Cochabamba, está dando los cultos de bienvenida a islote de pastores, ¿no? El domingo anunció pastor. Y realmente Dios así está trabajando, ¿no? Ordenando la iglesia de Bolivia. Debemos orar siempre por cada siervo para que ellos sigan compartiendo el evangelio y muchos puedan alcanzar la salvación, ¿no? Mediante la palabra. Vamos a continuar esta noche, hermanos. Vamos a invitar a los hermanos esta noche para que puedan abriendo su corazón, participar en los testimonios. Es bueno abrir. Adelante, hermana. Buenas noches a todos los hermanos. Me presento, mi nombre es Camila Arevilca Rodríguez, soy voluntaria en salud. Ya hace un tiempo voy asistiendo a la iglesia, no seguido, pero gracias a Dios poco a poco me ando poniendo más fuerte acá. Bueno, hermanos, quería contarles el testimonio de mi mamita. Hace mucho tiempo atrás ella estuvo atravesando, está atravesando un problema de salud. Primeramente perdió la vista por la retinopatía diabética y gracias a Dios pudo recuperar la vista. Nosotros siempre hemos estado hablando con el pastor pidiendo que nos guíe y él nos decía, háganle operar, llévenla, y siempre orando por mi mamá. Después de su operación, mi mamita sufrió problemas renales y lamentablemente hace un mes atrás la desahuciaron a mi mamá. Ya no se podía hacer nada. Sus pulmones, su corazón, su hígado, riñones y su páncreas no estaban funcionando. Los doctores la dieron de alta porque no se podía hacer nada. Ella necesitaba hemodiálisis, pero ella negaba. Entonces, el día martes mi mamá se volvió a internar por lo mismo y mi hermana que vive en Lima, Silvia, y su esposo Christopher se comunicaron con el pastor y le informaron de esta situación. Es algo complicado, ¿no? No sé si saben del catéter. Ella podía aguantar o no porque su corazoncito estaba muy débil y nos decían los doctores, puede que su mamita, si le ponemos el catéter, ella se vaya. Y nosotros estábamos asustados como hijos, no sabíamos qué hacer y mi mamá tenía mucho temor. Ella negaba y negaba y no quería hacer que le pongan el catéter. Pasa que hace 2 días, mi cuñado habló con el pastor Lin y le informó esta situación. Mi hermana no quería prácticamente que le pongan el catéter, pero gracias a la guía del pastor aceptamos, ¿no? Y mi mamá también aceptó que le pongan el catéter. Gracias a Dios, mi mamita salió bien, ha recibido su hemodiálisis y es otra persona. Dios le ha permitido más vida. Ella está bien, gracias a Dios. Gracias a la guía del pastor Lin también. Y les pido a todos los hermanos una oración por mi mamá, porque ella siga mejorando, y por mí, que me haga más fuerte en la iglesia. Les pido. Muchas gracias a todos, hermanos. Dios los bendiga. Permiso. Algún hermano más, ¿no? Dios trabaja así realmente, ¿no? A veces nosotros no podemos creer, pero simuladamente Dios trabaja en pequeñas cosas y también con grandes cosas como la de la hermana, ¿no? ¿Alguna hermana más que quiera participar? Abriendo el corazón como la hermana, ¿no? Es bueno abrir el corazón porque
también el espíritu se fortalece, ¿verdad? Quiere, o sea, abriendo el corazón, participando, dando nuestro testimonio de salvación o cómo estamos viviendo en la iglesia, podemos también tener comunión, ¿no? A la vez con nuestro Salvador Jesucristo y también con los hermanos, ¿no? Ellos de alguna forma siempre están recibiendo, ¿no?, la palabra en este tiempo. ¿Alguna hermana? ¿Hermano? Como decía, ¿no?, el pastor Andrés en este tiempo está en Santa Cruz. Hay que orar para que él siempre haga las cosas conforme la voluntad de Dios, ¿no? Él es siervo de Dios y siempre recibe la guía. Conectado a Dios trabaja él, ¿no? Entonces, él de esa forma también nos transmite la palabra. ¿Alguna hermana más que quiera compartir? Ahora que tenemos la próxima semana actividades, ¿verdad?, de la venta de garaje. Muchos corazones de los hermanos esta mañana, ¿no?, han participado en arreglar, en corregir, más que todo. Hermano. Buenas noches, hermanos. Sí, yo agradezco, ¿no?, este tiempo. Dios me permite poder llegar a la iglesia y el estar aquí solamente por su gracia, ¿no? Yo recibí la salvación, ¿no?, con el Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia, ¿no?, yo muchas veces tenía mucha queja, mucha situación en mi vida y solamente por Jesucristo pude avanzar, pude seguir adelante. Él me da la fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Y hay tanta bendición, ¿no?, hoy en día puedo ver. Y agradezco, ¿no?, también que Dios me tome en cuenta, ¿no?, mediante los siervos para estar en alabanza, para estar en actividades, ¿no? A veces por mi propia cuenta no llegaría, no estaría aquí, pero Dios permite así y que también dé diferentes cargos a mi vida, ¿no? Eso es muy bueno porque va así la palabra trabajando en mi corazón, ¿no? También agradezco a Dios por la familia que me ha permitido y que constantemente puedo confiar en Él, que solamente por Jesucristo puedo avanzar. Él es el que da la vida, ¿no? Por eso dice, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Yo de muchas formas, ¿no?, tal vez no hubiera estado en este tiempo aquí en vida o en acto de salud mental, ¿no? Tal vez hubiera estado perdido por el mundo o tal vez ya no estaría, pero la palabra realmente da la esperanza a cada uno, ¿no?, para avanzar. Hoy, ¿no?, también estábamos en la limpieza y realmente me doy cuenta, ¿no?, que Dios realmente quiere usar la vida de todos nosotros para servir, para poder estar en este tiempo apoyando a la iglesia, ¿no? También hace mucho se decía, ¿no?, de la compra del terreno y hoy es un muy buen tiempo, ¿no?, el cual Dios también nos permite para poder ver el lugar, para poder estar ahí. En la Biblia sale, ¿no?, los israelitas 40 años estuvieron caminando para poder entrar a la tierra prometida. Pero así también nosotros mucho tiempo hemos esperado para poder ingresar al terreno. Pero Dios nos va a dar, ¿no?, esa esperanza para avanzar. Y también hay muchos proyectos, ¿no?, en los cuales Dios quiere que seamos parte, que Dios quiere usar nuestras vidas.
también ruego a Dios, ¿no? Para que pueda tomarme en cuenta igual. Aunque yo no hago bien las cosas, pero Dios es el que me permite estar aquí. Ese tiempo también tuve situación, ¿no? Mi hijo enfermó, llevamos al hospital, pero ya se está recuperando. Luego mi mamá también se enfermó, llegamos al hospital y también, ¿no? Se está recuperando. Mi papá también igual. Todos en sí. Yo también preocupado por mí, ¿no? Tal vez tengo algo, fui al hospital igual. Y tengo unos análisis, ¿no? Que también me van a hacer. Pero realmente solo puedo confiar en Cristo, en su palabra. Aunque el mundo diga, no, tú no puedes, mas en Cristo tenemos esa fortaleza. Nosotros podemos decir, yo no hago nada, soy inútil, ¿no? Pero si Cristo está en nosotros, Él hace las cosas. Él es el que se glorifica a través de nosotros. Por eso, ¿no? Pido oración también para mi vida, para mi familia, más que todo para que podamos seguir en su evangelio. Así vengan las situaciones o dificultades, eso es muy bueno. Eso realmente nos muestra, ¿no? Que Dios está viendo nuestra vida para ver cómo superamos las situaciones con Cristo. Por eso, ¿no? Esa palabra nos dice, en Hebreos 10:10, ¿no? En esa voluntad somos santificados, dice, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias. Amén. Realmente, ¿no? Muy hermoso la participación del hermano Henry, ¿no? Tiene el corazón bien conectado con nuestro Salvador. Así también nosotros tenemos que estar conectados, ¿no? Con la iglesia, con el pastor, con las guías de zona, ¿no? Así recibiendo la palabra. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer la presentación del grupo de Esperanza. Nos van a interpretar 2 temas. Jesús nunca me abandonará y Dios Supremo. El grupo nos está siempre acompañando los domingos, ¿no? En el culto general. También hay que orar por el grupo para que ellos puedan seguir avanzando y puedan siempre recibir la gracia de Dios, ¿no? Entonces, adelante, hermanos. Vamos a dejarles a ellos para que nos puedan interpretar las 2 alabanzas. Se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará, y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará, me dará. Poderoso eres tú, grande es tu amor, oh Señor Salvador, te entregó el corazón. Dios supremo eres tú, que llenas, oh
Señor Salvador, te entrego el corazón. Poderoso eres tú, grande es tu amor. Dios supremo eres tú, me llena de paz. Nuevamente un abrazo más aplauso más fuerte, hermanos. Realmente nos alegra, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro corazón más que todo, ¿no? Con las interpretaciones de los hermanos. Vamos a continuar con las presentaciones. Vamos a invitar en esta oportunidad al coro Nueva Alegría, ¿verdad? Realmente también hay que orar por ellos para que Dios trabaje, ¿no? Y pongan más componentes. Y también muchos hermanos desean participar en el coro, pero no abren su corazón, ¿verdad? Solo queda en deseos. Es bueno expresar, entonces participar más que todo, mostrando nuestro corazón hacia Dios, ¿no? Toda interpretación, participación en la iglesia, en los grupos, en las actividades que tenemos, nos conecta a la iglesia y más que todo al siervo, ¿verdad? Porque el siervo es el que nos da la palabra, nos da la esperanza mediante el Evangelio. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que participar, ¿verdad? Aunque no tenemos ese carácter, ¿no? Siempre hay temor de expresar. Desechando todo eso, podemos participar. Un aplauso para el grupo. Ya, ¿no? Dos interpretaciones. Tierra bendita y
limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Saludos. Nuevamente, ¿no? Un fuerte abrazo, aplauso para las hermanas. Ellos hacen su tiempo, su más que todo, ¿no? Abriendo su corazón, participan, ¿verdad? Como decía, hay que orar, ¿no? Por los dos grupos para que sigan así exaltando nuestro espíritu en todas las actividades que tenemos y más que todo en servicios dominicales, ¿no? Esta noche así vamos a continuar con el programa. Vamos a pasar al tiempo de ver un video, un resumen de retiro de las hermanas casadas, como lo han pasado en ese tiempo, ¿verdad? De Oruro. Crowd screams out, screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone, I swear I did. Estamos felices de ver seguidas a las hermanas. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived.
what's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Well, I'm just a Dios va a escuchar. ¿Qué va a hablar? Ay, soy maldita. Entonces, maldita. Soy bendita. Ah, tú eres bendita. Entonces, ¿qué debe hablar? Soy bendita. Aún tengo un montón de deuda, un montón de problemas, un montón de situaciones. Soy bendita. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Dios, escuchando nuestra voz, va a cumplir. So say Geronimo, 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 sounds alright, sounds alright, sounds Realmente, ¿no? Han pasado un buen tiempo, ¿no? Las hermanas casadas, agradeciendo a Dios, ellos han retornado, ¿verdad? Hasta una nueva oportunidad que tengamos también que hacer, ¿no? Así esta noche vamos a pasar también con el tiempo de las palabras, después de haber visto el video. También los casados seguramente estaremos prontamente igual participando, ¿verdad? Y el tiempo en esta gestión permite, ¿no? Y también la guía del pastor podamos recibir. Bueno, esta noche vamos a dar la palabra a nuestro evangelista Adán Paco. Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo se encuentran en esta fría noche? Gracias a Dios llovió, ¿verdad? Sí, de esa manera. Y podemos disfrutar de lo que Dios ha preparado. Aún la lluvia causará en nosotros y como en el cuerpo fastidio, ¿verdad? Pero Dios así ha preparado, ¿verdad? Así. Eso es la misericordia del Señor también. Esta noche vamos a leer la Biblia. El libro de Números capítulo 17.
Números capítulo 17. Números capítulo 17, versículo desde el 1, vamos a la lectura. Dice la palabra: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás en él el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, y el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Hasta el versículo 13, y hemos leído. Y agradecido a Dios de que Dios está trabajando en gran manera en nuestras vidas. Aún nosotros, por alguna causa tal vez, no podríamos como considerar el trabajo de Dios. Naturalmente el hombre, por tomar en poco la palabra, la escritura, se extravía, ¿sí? Se extravía. Y de esa manera entra en el mundo de su razón. Cuando entra en el mundo de su razón, es tan difícil de poder salir de ese mundo de la razón y volver a la palabra. Y hay muchas personas, muchos cristianos, quienes, y teniendo el conocimiento del Evangelio, entonces tuvieron diferentes casos de falta, ¿sí? Tuvieron diferentes casos de falta. Entonces, teniendo la falta en su vida, ¿qué hace? Naturalmente, el hombre, ¿qué hace? ¿Quiere demostrar su falta? ¿Qué quiere hacer de manera natural? Exacto, ¿no? Quiere tapar, ¿verdad? ¿De qué forma quiere tapar? Y quiere tapar como haciendo algún bien social. ¿Me dejo entender? Yo fallé en esto, pero nadie sabe, ¿sí o no? Entonces, automáticamente su conciencia le golpea. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace luego? Entonces, como su conciencia le ete, entonces busca una oportunidad de poder hacer algo bueno. ¿Me dejo entender? Entonces busca
una oportunidad para hacer algo bueno delante de los demás. Entonces, de esa manera es natural del ser humano. ¿Para qué hace eso? ¿Para estar bien con Dios? Solamente para consolar esa falta que tiene. ¿Me dejo entender? Solamente para consolar esa falta que tiene. Por esa razón, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Alguien le llama, ¿puede hacer esto? Claro que sí. ¿Me dejo entender? Es bien raro. Un tiempo atrás, y esta persona estaba como, ¿por qué tengo que servir? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué así? Pero cometí una falta. Cuando cometí una falta, ¿cómo se siente? ¿Tiene ganas de seguir hablando así? ¿No? Sino al contrario. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Seguramente Dios me va a castigar. Seguramente va a acontecer algo. Entonces empieza a vivir una vida bien susceptible. Entonces, llevando esa vida tan susceptible, empieza a buscar una oportunidad. ¿Cómo puede enmendar ese error? Entonces, buscando una manera cómo enmendar ese error, de esa manera se extravía del corazón de Dios. En lugar de poder volver a Dios, ¿qué hace? Empieza a buscar otro tipo de personas con el mismo caso. ¿Entiendes? Pero no habla de su caso, sino que habla. No habla, yo pequé y por esta razón el pastor así, ¿no? Sino que dice, ¿qué opinas del siervo? Muy duro eso. Sí. Sí, de verdad él no tiene misericordia. Entonces no empieza a hablar de sí mismo, sino empieza a hablar del defecto de su líder. ¿Me dejo entender? Entonces nunca puede expresar, yo fallé de esta manera, qué vergüenza. No debería estar yo en este lugar, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero como no puede ser descubierto su maldad, entonces de esa manera busca argumentos o busca el defecto, ¿sí?, de otro. Entonces cuando se encuentra con otra persona con similar estado, la misma condición, entonces ¿qué hace? Empiezan a comentar, ¿sí? ¿Cómo te trató aquella vez con eso? Sí, de esa manera me hizo. Eso no es el corazón de Dios. Dios es amor, ¿sí? Entonces, ¿Dios es amor o no es amor? Sí, es amor. Pero Dios corrige, dice. ¿Es verdad? Hace. Entonces, de esa manera Dios quiere hacer. Pero muchas veces en el hombre no quiere salir ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque automáticamente el ego del hombre es más grande que la misericordia o el amor de Dios. Por esa causa el hombre se extravía en la arrogancia. Entonces su arrogancia le empieza a arrastrar. Aparentemente el hombre puede vivir feliz, una sonrisa, ¿verdad? Pero Dios va examinando su corazón, va descubriendo su corazón. ¿Me dejo entender? ¿El hombre quiere ser descubierto su corazón o no quiere? No, es bien sutil, ¿verdad? ¿Sí o no? Para guardar, ¿verdad? Para encubrir, ¿sí o no? Entonces de esa manera es. Por eso Dios, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que vivan así o quiere que vivan libre? Claro, libre. La libertad de Dios es muy diferente a la libertad que el hombre tiene en su concepto, su razón. ¿Me dejo entender? Entonces, eso Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Dios mandó en una ocasión serpientes ardientes a su pueblo, ¿verdad? Qué malo, ¿sí o no? Algunas personas inconversas que cuestionan la Biblia me dicen, Dios no parece un Dios de amor, parece un Dios muy radical, ¿no? Parece un Dios malo. ¿Cómo puede matar a sus hijos? ¿Me entienden? Hacen diferente tipo de comentario. Claro, es natural. Una persona que no conoce el corazón de Dios, imposible puede entender el corazón de Dios. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, y dentro de las familias en los hogares, hay algunos padres que son bien radicales, ¿verdad? Hay algunos padres que son bien radicales en tema de cómo la educación hacia sus hijos.
Entonces, cuando son de esa manera radicales, entonces los hijos, ¿cómo se sienten? Algunos se sienten desesperados, hay otros, ¿cómo se sienten? Ya le conozco a mi padre, ya cómo es, ¿sí o no? ¿Verdad? No hay problema, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya le conozco, él grita, así hace, ya, no hay problema. Ya le conoce, se acostumbró a vivir así, ¿me dejo entender? Pero para otra persona de su amistad, que de esa manera sea un padre o una madre gritón o gritona, para el concepto de su amigo, ¿cómo va a ser? Uy, qué malo, ¿sí, verdad? Uy, qué malo, uy, tu papá tan malo, ¿verdad? Ay, tu mamá tan mala. Hoy tengo miedo de ir a la casa, ¿sí, no? ¿Verdad? Hasta tengo miedo de visitarte, ¿no es verdad? ¿Por qué se basan? ¿En qué se basan? En la conducta, ¿me dejo entender? Mientras el hijo conoce el corazón de su padre o no, sabe el carácter de su padre o no, sí, sabe muy bien. Entonces, por esa razón, no es problema para él, ¿me dejo entender? Pero para otra persona es un problema. De la misma manera, en este mundo, en la sociedad, hay personas quienes llegaron a conocer y entender el corazón de Dios. Entonces, viendo cómo Dios dirige y encamina para esas personas, la dirección que Dios hace es una bendición. ¿Me dejo entender? Pero para las personas que no pueden comprender muy bien el corazón de Dios, ¿cómo es? Pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Me dejo entender? ¿Cómo Dios a sus hijos puede mandar al infierno? Es absurdo. ¿Sí o no? Entonces de esa manera empiezan a desviarse. Ya dentro del mundo espiritual, la vida de creencia del cristiano, muchas veces, por no poder conectar su corazón con la palabra, empieza a vivir en ese mundo superficial. ¿Me dejo entender? Entonces el mundo superficial le parece tan absurdo como la voluntad de Dios. Por esa causa empieza a tener diferente tipo de problema. Por esa razón, ¿cómo ve? Injusto. ¿Me dejo entender? Ay, ¿cómo puede hacer de esa manera? Ay, ¿por qué la iglesia se encamina de esa manera? A mí no me parece. ¿Me dejo entender? Así de esa manera empieza a seguir un criterio. Un criterio sin base, sin fundamento, sino según el dolor que tiene dentro de su ser. O sea, ¿cuál dolor? ¿Dolor del corazón? El dolor de la arrogancia. ¿Me dejo entender? Entonces, la arrogancia, ¿qué hace? Le impide para poder conectarse. ¿Me dejo entender? Entonces, por esa causa, ¿qué hace? Califica injusto, no es adecuado, y de esa manera tan difícil puede conectar su corazón o mirar a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera, Satanás hoy en día muchas veces engaña en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice? Que todos ustedes son defectuosos, ¿verdad? Así está escrito, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, vamos a ver, ¿sí? Hebreos capítulo 10. El versículo 14. Hebreos capítulo 10, el verso 14, está escrito la palabra, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así está escrito, ¿verdad? Está hablando Dios que por la ofrenda de Jesucristo, una persona, ¿cómo es? Perfecto. ¿Es verdad? Entonces, por Jesucristo mi vida es perfecto. Pero estoy viviendo en un mundo imperfecto. ¿Me dejo entender? Por esa razón, el hombre empieza a enfocarse. ¿En dónde? En el mundo imperfecto, más que en la vida perfecta que Dios ha preparado. Una ocasión el pastor Oxopar se conectó, o sea, tuvo una comunión con un miembro, ¿verdad? El cual decía: yo bebo, ¿sí o no, verdad? Soy un hombre borracho. Entonces el pastor Oxopar le hablaba y le decía: ¿la Biblia qué dice?
La Biblia dice que tú eres perfecto. Pero al mirar su condición, ¿qué pensaba? No soy perfecto. ¿Sí? No soy perfecto. ¿Por qué no eres perfecto? Porque me gusta beber. Por eso no soy perfecto. Sí, de manera literal tiene razón. Pero de la manera en la que Dios lo ve es totalmente diferente. Entonces, dentro de Dios, ¿qué es lo que ve? No ve su acción, sino Dios mira, tú fuiste redimido por la sangre de Jesucristo. Si tú has sido redimido por la sangre de Jesucristo, entonces tu vida es perfecta. Eso es la versión de Dios. Pero ¿por qué hoy en día muchos se sienten que son imperfectos? Porque buscan una perfección según su conducta. ¿Me dejo entender? Así. Yo tengo que ser perfecto. Por eso no tengo que mentir, no tengo que robar, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Cuanto más intenta hacer eso, más entra en ese mundo amargo y desesperante. Por eso es más importante, en lugar de querer cambiar esa acción, es importante conectarse con la misericordia de Jesucristo. Cuando conecta con la misericordia de Jesucristo, entonces puede vivir esa vida perfecta o no. Eso es. Entonces, de esa manera Dios como encamina. Muchas veces dentro de mi vida y he tenido, ¿no?, esa causa para vivir una vida contraria a Dios. Primeramente delante de Dios cuestionaba, y luego cuestionaba delante de la iglesia, luego cuestionaba delante del siervo. ¿Me dejo entender? Algunas ocasiones de mi vida yo quería ser reconocido, porque supuestamente yo era una persona que hace supuestamente el bien. ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera Satanás un día me engañó. Entonces, ¿qué hizo? Una ocasión: Adán, tú siempre estás pendiente de los demás. ¿Me entiendes? Pero nadie está pendiente de... ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera, ¿no?, Satanás me engañó. Sí, de verdad, tiene razón. ¿Sí o no? Yo estoy yendo allá, pero luego es como si yo no existiera. ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera, ¿qué hizo Satanás? Empezó a mostrarme otro camino. Adentro de este mundo es injusto. ¿Sí o no? ¿Las personas son agradecidas o mal agradecidas? Sí, porque de esa manera estaba empezando a mirar, no, yo hice esto, yo hice lo otro, y al final, ¿quién? ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera cambié la voluntad de Dios a la conducta del ser humano. ¿Me dejo entender? Al juicio del ser humano. Por esa razón, ¿qué hacía? Algunas veces de manera tan literal creía, ¿no? Lo que siempre vas a cosechar. ¿Qué quiero sembrar? ¿Buenas o malas cosas? Buenas cosas quiero sembrar, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué cosechaba? Así. Entonces era una manera tan literal en la que yo creía, sin poder conocer o entender el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarme? Por esa razón, dentro de mi corazón empezó a salir mi propio juicio. ¿Me dejo entender? Aquí no te valoran, ¿sí o no? Aunque haces tantas cosas, pero nadie te toma en cuenta. Aunque estás así, imposible. Entonces, según tu razón, ¿estás viviendo en un mundo justo o injusto? Injusto, ¿me dejo entender? Entonces la injusticia te atrapa y esa injusticia te hace ver. ¿Cómo te hace ver? ¿Cómo le hace ver a los demás? ¿Perfectos o imperfectos? Imperfectos, ¿sí o no, verdad? Ese maldito. ¿Me dejo entender? Así de esa manera, de una manera, ni siquiera tiene que procurar, simplemente empieza a manifestar. Entonces se manifiesta de esa manera su razón, que le dice, tú estás en lo correcto. Y al final, ¿qué hace? Se queda solo. ¿Me dejo entender? Se queda solo, así, anda, según su razón. No puede acercar a la iglesia, porque todos son defectuosos. ¿Me dejo entender? ¿Cómo voy a acercarme a la iglesia? No, es hipócrita. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a acercarme al fulano?
De esa manera entonces empieza a guiar una razón tan grande, sin querer se vuelve un opositor, ¿o no? ¿O no? Entonces se vuelve un opositor sin querer. De esa manera. ¿Por qué no va a la iglesia? No, la iglesia no te valora. No, los cristianos son así. Ya le conozco ya. Entonces empieza a quedar con esa imagen. ¿Esa imagen es verdad o no es verdad para él? Es verdad. Pero según la palabra, ¿es verdad o no es verdad? No es verdad. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? La palabra nos enseña a ver el mundo espiritual a través de Jesucristo. Pero este mundo nos enseña a través de la lógica, ¿sí?, la conducta de cada persona. Entonces, de esa manera, la persona cuando califica a una persona según su conducta, está errado. ¿Me dejo entender? Está errado. Por esa razón empieza a separarse de lo que Dios ha preparado. Así. Entonces, de esa manera se extravía. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿qué pasó? Entonces, algunos expresan, pero no expresan lo real, ¿sí o no? Sino expresan otra cosa, ¿no? ¿Me dejo entender? Así. Entonces, por esa razón, empieza a vivir en un mundo engañado o en un mundo real. Engañado, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, en un mundo engañado. Así, de esa manera empieza a vivir. Entonces, en ese mundo engañado, ocultando una verdad, ¿no? Ocultando una realidad. Entonces, ¿qué hace? Piensa que es correcto. ¿Es verdad? Entonces, de esa manera es engañado y al final es sacado de la gracia. ¿Me dejo entender? Pero según su lógica, ¿por qué salió de la gracia? Por el fulano, por el mengano, por el sultano. ¿Me entiende? Porque no le entiende, no le comprende. Y cuando lee la Biblia dice que Dios es amor. ¿Es verdad? Entonces, cuando ve la conducta de alguien que dice, si Dios es amor, ¿por qué tiene que permitir esta situación? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que busca el hombre? Su propio beneficio. ¿Qué hay que hacer al hombre? Yo pequé, pero no pasa nada, ¿sí o no? Claro, no pasa nada. ¿Por qué? Dios ya perdonó mi pecado ya, ¿sí o no? No pasa nada. Entonces, ¿esa parte es coherente o incoherente? Según la Biblia, es como pisotear desde la sangre de Cristo. ¿Me dejo entender? No toma en cuenta por esa razón. Lo toma como por inmunda. ¿Me dejo entender? Sí, ya. Pero de esa manera busca un consuelo. Para que alguien le juzgue o para que le feliciten. Para que le den la razón, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pecados cometidos? Es que estaba con una chica. Sí. Pero pues es normal. ¿Cuántas chicas tuviste? 3 nomás. Sí. Pero pues no pasa nada. Todo el mundo es normal. Todos viven así. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese mundo quiere ser comprendido en el mundo de Dios. Entonces, queriendo ser comprendido en el mundo de Dios, ¿puede tener libertad o no? No tiene libertad. Su corazón constantemente le golpea. ¿Sabe por qué le golpea? El Espíritu Santo. ¿Está en él o no está? Está el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo habla. ¿Sí o no? Da voces. Pero el hombre lo tapa. ¿Por qué? Porque no quiere ser descubierto. ¿Me dejo entender? Entonces Dios nos habla por eso a través de la Biblia. Todo hombre es, ¿qué dice? Mentiroso, dice. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera. Pero nosotros queremos entender que es un mentiroso. Cuando alguien le dice, oye, tú eres un mentiroso, ¿qué hace? Oye, ¿qué estás hablando? ¿Sí o no? ¿En qué te he mentido? Compruébame, ¿verdad? ¿Sí o no? Dime, ¿cuándo ¿cuándo he mentido? A ver, fecha, hora, día, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta testigo tiene que mostrar, ¿verdad? Porque vive en ese mundo que prácticamente Satanás ha preparado para encarcelar ¿a quiénes? A todo el hombre para que viva bajo el pecado. ¿Me dejo entender? Por esa razón ha preparado. Por eso Jesucristo, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me dejo entender? O sea, ¿Dios qué quiere? ¿Que viva libre o que viva condenado? Quiere que viva libre.
pero su ego, su razón, su orgullo le permite vivir libre o no. No. Por esa causa tiene que empezar a vivir con una vida totalmente diferente. Una apariencia delante de Dios o delante de los hombres y otra apariencia delante de la sociedad. ¿Me dejo entender? Entonces, por esa causa el hombre se engaña y empieza a vivir esa vida. ¿Y el hombre qué dice? Dios es injusto. La justicia de Dios es perfecta. Dice que la palabra es santa, pura y buena. ¿Es verdad? Entonces, la palabra que es santa, pura y buena, ¿qué quiere hacer al hombre? Quiere guiarle a ese mundo santo, puro y bueno, para que el hombre pueda vivir una vida tan excelente. Eso es la gracia, la misericordia de Dios. Pero el hombre es tan difícil que pueda aceptar eso, primero por su arrogancia. ¿Me dejo entender? Luego por su ego. Luego, ¿qué? Hace prevalecer su justicia. Por eso es tan difícil para poder recibir la misericordia de Dios. Cuando nosotros analizamos un poco acerca de este hombre fariseo en el templo, ¿verdad? Un fariseo y un publicano dice que subieron a orar al templo, ¿verdad? Entonces, el fariseo, ¿cómo oraba? Señor, yo te doy gracias, ¿sí o no? ¿Por qué? Ay, no soy como los demás, ¿sí o no, verdad? Ay, no soy como los demás. Yo no soy un fornicario, no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso, Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Su vida es excelente, sí o no? ¿Me dejo entender? ¿Su vida es excelente o no es excelente? Sí, según su concepto es excelente, ¿sí o no? Debería recibir premio Nobel como excelencia, ¿no? ¿Verdad? Pero para Dios, ¿era excelente o no era excelente? Para Dios era un perverso nada más. ¿Me dejo entender? Por eso, este hombre que hablaba de esa manera según su ego, volvió con el mismo corazón, ¿de verdad? Con el mismo corazón del pecado. En cambio, el publicano que subió juntamente con este hombre, ¿cómo retornó? Dice, justificado. Este hombre tenía algo que jactarse, tenía algo que presentar a Dios, tenía algo que exponer a los hombres, algo bueno. Si este hombre publicano expondría en la plaza, y entonces ¿qué harían? Le apedrearían, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Lo matarían o no? Este es hombre ladrón, maldito, ¿sí o no? Por esa razón él tenía temor exponerse. Por esa razón, ¿qué hizo? Se fue al templo. Se fue al templo para exponer ¿a quién? Delante de Dios. Señor, soy un maldito de verdad. Este hombre que dice que yo soy un maldito ladrón, ¿eso es mentira o verdad? Este fariseo me está diciendo que soy un ladrón. ¿Es mentira o es verdad? Sí, Padre, es verdad, yo soy un ladrón. Este hombre dice que yo soy un adúltero. De verdad, soy un adúltero nada más. Este hombre dice que yo soy, ¿qué soy? Un fornicario, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Sí, es verdad. Entonces, todo lo que sale de la boca del otro hombre juzgándole a él, ¿es mentira o es verdad? Es verdad, Señor. No tengo nada para presentarte. ¿O tiene algo para presentar? ¿Tiene algo de que enorgullecerse delante de Dios? Este hombre fariseo tenía algo de como presentar a Dios, ¿sí o no? ¿Tenía para sentirse orgullo o no? Sí. Pero este hombre, ¿qué tenía? No tenía nada. Por esa razón Dios miró. Dios le santificó. De esa manera Dios le direccionó. De esa manera para Dios, que era un problema, era lo que había hecho. La conducta que él había tenido como publicano era un problema para Dios. No era un problema. Era el amor. ¿Me dejo entender? El amor. Yo te voy a dar mi amor a ti. ¿Sí o no? ¿Por qué va a dar el amor a él? Porque él no tiene nada que presentar a Dios. ¿Me dejo entender? Es como un hombre que está ahogándose a punto de morir. ¿Necesita quien le salve o no? Necesita quien le salve. Por esa razón,
Jesucristo o Dios le santificó. Este hombre que exponía todos sus, tomó su buena conducta, ¿Dios podía ayudarle o no? No, no te puedo ayudar todavía, ¿sí o no? Sigue nomás con lo mismo. De esa manera hoy en día muchas personas, muchos cristianos, y como en su vida tienen esa diferencia. Algunos reciben la misericordia de Dios, otros que son separados. ¿Me dejo entender? Entonces cuando son separados, ¿cómo piensan? ¿Quién es injusto? El que me está guiando es injusto. ¿Me dejo entender? Entra en ese concepto, en ese mundo errado. Dios por esa causa quiere ordenar nuestro corazón. Dios a través de su misericordia me encaminó. Dentro de mi corazón, jamás yo debería estar en este lugar. Jamás debería estar en este lugar compartiendo con ustedes, porque no tengo la condición para estar. ¿Me dejo entender? O para alguna persona, ¿qué es? Adán es un falso nada más. ¿Entiendes? Es un mentiroso. Él habla la palabra bonito, pero no la vive. ¿Me dejo entender? Entonces, escuchando ese argumento, ¿qué quiero hacer? Tiene razón. ¿Sí o no? Tiene razón. Entonces estoy viviendo en un mundo engañado, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Entonces, por esa razón, cuando tengo ese sentir, siervo, pastor, de verdad tiene razón el fulano o la fulana. No tengo condición para estar en este lugar. No puedo. De verdad soy tan hipócrita. ¿Sí o no? A la persona le digo que viva por la fe, pero yo mismo no puedo vivir por la fe. Entonces automáticamente me siento tan hipócrita. ¿Cómo puedo hablar a los demás engañando? ¿Me entiendes? Entonces el siervo, ¿qué me dice? Tienes razón, por eso ándate, ¿sí o no? ¿Así habla? El siervo me habla, me direcciona. Adán, tú eres un siervo escogido por Dios. No importa. La gente puede decir muchas cosas por ti. Más importante es tu corazón delante de Dios. Aún tú aparentemente pareces un engañador, un estafador, pero ¿Cristo vive en tu vida o no vive? Si Cristo vive en tu vida, no es un problema. Jesucristo va a ordenar todo en tu vida. Entonces, de esa manera el siervo me direcciona a otro mundo. ¿Sí o no? Mi mundo, mi razón, automáticamente me atormenta o no me atormenta. Sí, pero cuando soy trasladado al mundo que Dios ha preparado por la palabra, entonces ¿puedo ser atormentado o no? ¿Ah? Ya no, ¿verdad? Sí o no. Así de esa manera. Entonces, cuando veo la Biblia, Dios de esa manera nos enseña su bondad. Por eso habla de la gracia, ¿sí? La gracia. La gracia es muy fuera de su conducta, su emoción. La gracia es algo tan bello en la cual Dios puede encaminar tu vida. Te mete en un frasco donde una persona que dice, gracias a Dios yo soy justo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, yo soy justo. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? Tú eres justo. Entonces, ¿cómo se llama? Y el vecindario o las amistades, ¿qué dicen? ¿Cómo tú puedes ser justo? ¿Entiendes? ¿Cómo puedes ser justo? Por esa razón, a mí, muchas personas, mis amigos antes me decían, por esa causa tú has ido a esa iglesia, por esa causa te han lavado la cuca, así me decían, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Me dejo entender? Te han lavado la cuca. Entonces, de esa manera yo pensaba, pero qué raro. Claro, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Hasta tú, ¿sí o no? ¿Acaso en tu corazón no sale envidia? ¿Acá en tu corazón no sale codicia? Me cuestionaba. Entonces, cuando las personas me cuestionan, entonces automáticamente entro en ese mundo de esa verdad de ellos. Y empiezo a evaluarme. ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Ah? ¿Tienen razón? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, de verdad, yo estoy codiciando. Yo estoy queriendo aquello. Yo estoy diciendo, de verdad, tiene razón. Entonces entro en ese conflicto de la razón y la palabra. Cuando voy delante del siervo, ¿el siervo qué me dice? Adán, tú eres limpio. Cristo te justificó. Cristo te santificó.
Entonces, ¿tú qué eres? ¿Hijo del diablo o hijo de Dios? Si Cristo te justificó, Cristo te purificó, tú eres hijo de Dios. Entonces depende de quién es, cómo viva. Si yo creo en la voz de la sociedad, entonces tengo que vivir según la calificación de la sociedad. Pero si yo vivo bajo la palabra de Dios, ¿qué me dice? Tú eres perfecto. ¿Me dejo entender? Hay dos versiones, ¿sí o no? Entonces, de esa manera Dios nos enseña. ¿Para qué nos enseña? Para que el hombre no se extravíe, sino para que pueda ver la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, debes conocer la verdad. ¿La verdad dónde está? Está en la Escritura la verdad. Está en Cristo la verdad. Amén. Eso es la verdad. Por eso muchas veces en la vida de creencia uno desfallece, porque no puede creer la verdad que Dios ha preparado, sino el mundo que hoy en día nos califica. Por esa causa el hombre vive en un mundo lleno de cuestiones. Hermanos, ¿Dios quiere guiar su vida o no? Aunque usted ha venido a roncar, descansar, ¿sí o no, verdad? ¿Eso es problema? ¿No? No es problema, ¿sí o no? Dios le trajo para que por lo menos una palabra llegue en su vida. ¿Me dejo entender? Entonces esa palabra pueda trabajar y guiar su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para nosotros, ¿qué es? Ay, me da vergüenza ir a la iglesia porque siempre estoy durmiendo. ¿Sí o no? Ay, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Ah, ya no tengo que ir a la iglesia. Mejor cuando cambie esa actitud voy a ir a la iglesia. ¿Sí o no? De esa manera entra en ese mundo. Pero Dios, ¿qué hace? Abre el oído de su corazón para que la palabra pueda encaminar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿el hombre qué piensa? Yo voy a la iglesia porque yo quiero. ¿Es verdad? Así es, ¿sí o no? Ustedes están acá porque ustedes quisieron venir, ¿verdad? Ya según la palabra, ustedes no querían venir, ¿sí o no? ¿Qué estaban mirando? La lluvia, el frío y, ¿no? Su esposo, el hogar, la casa, la falta de dinero, muchas cosas. Pero Dios por su misericordia les trajo o no les trajo. Eso es lo que Dios hace. Muchas veces en mi vida tomaba decisión, yo no voy a ir a la iglesia hoy día. Así. Pero de repente estaba en la iglesia nomás ya. Después pensaba, pero no quería venir, no tenía ganas de venir. Pero qué raro estoy aquí, ¿no? Así muchas veces pensaba, parecía que me trasladaba así, ¿no? Pero eso era la misericordia de Dios. Entonces, de esa manera Dios me dirigía, me encaminaba. De esa manera me daba su gracia, de esa manera me permitió, ¿sí? Para poder estar aquí también. Hermanos, muchas veces nosotros, por no entender muy bien el corazón de Dios, simplemente vemos la conducta de una persona, automáticamente según esa conducta nosotros empezamos a calificar. ¿Me dejo entender? Así de esa manera. Entonces, ¿qué es más importante? Conectar. ¿Me dejo entender? Conectar. Entonces se conecta con el siervo, se conecta con la iglesia, automáticamente todas esas dudas, ¿qué va a hacer? Se va a desaparecer. Eso Dios habla. La Biblia, como hemos leído, Hebreos 10:14, dice, con una sola ofrenda hizo defectuosos, dice, ¿verdad? Con una sola ofrenda hizo perfectos, dice. ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice. Porque hemos recibido la santidad, la justicia de Dios. Aún usted tenga problemas, conecte su corazón con la palabra para recibir el consuelo, la guía de Dios. ¿Me dejó entender? De esa manera, dejando su argumento, entonces pueda ser guiado por la palabra. De esa manera Dios quiere encaminar nuestra vida. Vamos a ver, ¿no? Un número hemos leído, ¿no?
en Números capítulo 17, el pueblo de Israel estaba tan fastidiado por recibir la guía de ¿quién? Estaba tan fastidiado por recibir la guía de Moisés y Aarón. Por esa razón ellos también empezaban como a cuestionar, ¿cómo nos puede guiar? ¿Sí, Ana? ¿Por qué nos dirige así? También creo que Dios puede hablar con nosotros. ¿Es verdad? Así de esa manera se levantaron un grupo. Entonces, ¿quién estaba liderando ese grupo? Coré. ¿Sí, Ana? Coré estaba liderando. Entonces, de esa manera, ¿qué miraban? Tú nos has traído a este lugar donde no hay leche, no hay nada. Para la muerte nos has traído. Por esa razón, ¿él qué quería? Quería subir ¿en quién? En lugar de Moisés, en lugar de Aarón. Entonces el pueblo se revela. ¿Una persona puede cambiar o no puede cambiar? Cuando el pueblo se revela, no tiene la capacidad de cambiar al pueblo, su opinión. Por esa razón, Aarón, Moisés, ¿a quién acudieron? Se presentaron delante de Dios. De esta manera, ellos presentándose delante de Dios, exponiendo sus defectos que los demás mencionaban. ¿Es verdad? ¿Cómo nos puede liderar? Él no es digno. Yo voy a liderar ahora. ¿Sí? Entonces, pelear de fuerza a fuerza no era conveniente. Por esa causa que hizo Moisés, delante de Dios presentó. Cuando presentó delante de Dios, ¿Dios qué hizo? Traigan sus incensarios mañana. ¿Sí o no? De esa manera, todos, yo voy a escoger, dice Dios. ¿Verdad? Entonces, todos expusieron o no expusieron. Cada uno expuso, según su razón, según su lógica, ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Dios qué hizo? ¿Escogió a quién? ¿Al que tenía razón? ¿O al que había elegido desde antes? Sí, al que había elegido desde antes. Entonces, Dios, ¿a quién había elegido desde antes? A Moisés y Aarón. Por esa razón, ¿Dios qué hizo? Levántense, ¿verdad? Levántense. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra. Bien. Y dice que vivos descendieron al Seol. ¿Me entienden? Así, vivos. ¿Qué le parece? Según el concepto de Coré y todos los que le seguían, tenían una versión de que Moisés, Aarón está equivocado. ¿Es verdad? Pero según Dios, ¿cómo era? Según Dios, ¿está equivocado o no está equivocado? ¿Me dejo entender? Según el concepto de Coré y todas las personas que le seguían, ellos tenían un discernimiento de está equivocado. Entonces, Moisés con Aarón se presentaron delante de Dios. Entonces se presentaron delante de Dios. ¿Dios solucionó o no solucionó? Sí, solucionó, ¿verdad? Algo tan sencillo, ¿verdad? Ya. Luego el incensario pasa. Dios que dijo, abra la tierra, y se lo trago a todos. ¿Sí o no? Y había un grupo que estaba escapando. ¿Qué hizo Dios? Fuego, mano. Y de esa manera fueron consumidos de eso. Aún había visto ese acontecimiento el pueblo de Israel, pero ellos no lograban conectar con él, siervo de Dios. Por esa razón cuestionaban, ¿pero cómo? Por esa razón, otra vuelta a Dios, ¿qué hizo? Dios dijo, ¿no? Que cada príncipe, ¿no? Cada príncipe de la, como de la ciudad es, que pueda traer, ¿qué trae? Exacto, ¿no? Así. De esa manera una rama tiene que traer. ¿Y cuál es la ordenanza de Dios? El versículo 2, Números 17, verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara
para cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás en él el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Para Dios era bien fácil mandar un rayo y destruirles, ¿o no? Pero Dios quería mostrar. Cada uno piensa que es escogido de Dios, ¿sí o no? Cada uno de ustedes piensa que es elegido, que puede comunicarse conmigo, entonces ¿qué hace? Traiga una vara, ¿sí o no? Por cada tribu. De esa manera ellos trajeron esa vara y la expusieron delante del tabernáculo de testimonio. Cuando ellos expusieron eso, entonces tienen que ver, cada uno de ellos, ¿qué tiene que ver? La manifestación de Dios. ¿Es verdad? Antes cada uno con su criterio, ¿qué hace? Moisés está equivocado. Aarón está equivocado. ¿Es verdad? Entonces, para que ese conflicto no avance, Dios estableció. ¿Verdad? Estableció. Entonces, ¿todos trajeron o no trajeron? Sí, todos trajeron. ¿Por qué trajeron? Porque cada uno tenía un concepto. Yo puedo guiar mejor. ¿Sí o no? Yo voy a postular. Creo que Dios quiere trabajar conmigo porque yo soy más inteligente. ¿Sí o no? Yo soy más. Cada uno tenía su argumento, llevó. De esa manera, exponiendo ahí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cada uno tenía nombre o no tenía nombre. Sí, cada uno de las varas tenía nombre. Entonces, de esa manera, al día siguiente se manifestó. ¿Y qué salió? La vara de Aarón floreció, dice. ¿Sí o no? No solamente floreció, sino que dio. Sí, un almendro dio. ¿Verdad? Así de esa manera. ¿Esa vara supuestamente está muerta o no está muerta? ¿Esa vara está muerta o no está muerta? Esa vara está muerta prácticamente cuando pusieron en el arca del testimonio. ¿Sí o no? Están cortados, están muertos. Pero Dios quería manifestar su obra. Y de esa manera Dios manifestó en la vida de Aarón. Según el criterio de todos los demás, ¿qué piensan? Yo creo que Dios va a juzgar a Aarón, maldito es. ¿Sí o no? Yo creo que Aarón no va a ser elegido. ¿Y por qué no va a ser elegido? Porque él es así. ¿Me dejo entender? De esa manera, cada uno sacaba su concepto. Entonces, sacando su concepto, cada uno se siente mejor o peor. Se siente mejor, ¿sí o no? De esa manera. En cambio, Aarón estaba temblando. Dios, ¿de verdad tú me escogiste? Yo soy un tan defectuoso, pero tú me escogiste así. ¿Así tú quieres trabajar conmigo? Así de esa manera, en su corazón. Pero al final Dios manifestó o no manifestó. Si antes de que ellos colocaran su vara, en el versículo 4 dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Así está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a manifestarse? Dios va a manifestarse. ¿Delante de quién va a manifestarse? Delante de aquel que tiene una buena conducta, delante de aquella persona que es muy adecuado. ¿Delante de quién? Delante de que Él ha escogido. ¿Me dejo entender? Por esa razón, Dios, ¿qué hizo? Se manifestó. Y en el versículo 5 dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Así dijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para el hombre hacer que florezca una rama que fue cortado, ¿no? Una vara, ¿es posible o es imposible? Para el hombre es imposible. Por esa razón Dios tenía que manifestarse en ese lugar. Dios tenía que hacer. Por esa causa Dios manifestó ¿a quién?
a Aarón. De esa manera Dios trabajó en la vida de Aarón. El versículo 8. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y ¿Qué le parece? Es algo imposible, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Dios tuvo que trabajar de esa manera por la incredulidad de ¿quiénes? De su pueblo. ¿Por qué? Por esa razón, hoy en día muchas personas viven cuestionando. ¿Por qué? Tiene razón. No es que no tiene razón. ¿Sí o no? Entonces, ¿su razón qué es? El pastor no se acuerda de mí. ¿Entienden? El pastor, nada. Entonces, algunos ¿qué comentan? ¿La oveja tiene que buscar al pastor o el pastor a la oveja? Así. ¿Me lo voy a entender? Entonces, ¿por qué habla de esa manera? Ay, porque su pastor se olvidó, ¿verdad? No ha ido en busca de su oveja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente una oveja raleada? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es una oveja raleada? Es ¿por qué? ¿Ah? Porque su pastor no tiene interés, ¿sí o no? Entonces, su razón, su concepto, ¿qué hace? Le separa de la gracia. ¿Me dejo entender? Le separa, así de esa manera. ¿Por qué? Está buscando una persona que está atento, ¿sí o no, verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te está en tu trabajo? Ay, ¿cómo está? Entonces, de esa manera, ¿quiere o no quiere? ¿Verdad? Entonces, de esa manera empieza a sacar su propia conclusión. Al final, ¿qué hace? No, esa iglesia es bien fría. Uf. ¿Sí o no? Ay, mejor me voy más allá. Allá en tal iglesia, wow, el avivamiento hay. Entonces, de esa manera, ¿me entiendes? Así se va. ¿Por qué? No busca. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sino que está buscando que alguien le entienda, ¿sí o no? ¿Verdad? Alguien que pueda concordar con la misma razón. ¿Me dejo entender? Alguien quien pueda. Entonces, ¿ahí se califica qué? Él es bueno. ¿Me dejo entender? De esa manera el hombre se distancia. Por esa causa, Dios, ¿qué tiene que hacer en la vida de ese hombre? Tiene que mostrarle. ¿Me dejo entender? Tiene que mostrar. ¿Qué tiene que mostrar? ¿Tú vives bajo la promesa o vives bajo tu propia razón? Coré y todos los demás que estaban revelando vivían bajo su concepto. No era aceptable. Ay, ¿cómo puede ser este siervo así? ¿Cómo Dios puede trabajar con ese tipo de personas? ¿Sí o no? ¿Cómo Dios? Ay, ¿qué clase de cristianos son? ¿Verdad? Ay, ¿cómo puede ser? Claro, tiene razón. Porque Dios está totalmente diferente, ¿sí o no? Todo el pueblo que decía, ay, ¿cómo puede ser así Aarón? Yo creo que Dios no escogió a Aarón. Por esa razón, ¿postularon o no postularon? Si ellos hubieran entendido que Aarón ha sido levantado, ¿hubieran postulado o no hubieran postulado? No hubieran postulado, ¿sí o no? Pero ellos, ¿por qué postulaban? Creo que Dios ya se cansó de trabajar con Aarón, ¿sí o no? Creo que Dios puede trabajar conmigo, ¿verdad? Ah, yo soy eficiente, yo soy mejor que el fulano, yo soy más. Por esa razón puede trabajar Dios conmigo. ¿Su razón y la razón de Dios es igual o diferente? Diferente. Por esa causa Dios nos enseña. Hoy en día, ¿por qué muchos se distancian? ¿Por qué muchos se alejan? Su razón es verdad en su vida, que la Escritura. En lugar de poder acercarse al testimonio de Dios, ¿dónde se acerca? Al comentario de esta sociedad. ¿Me dejo entender? ¿Sabes? El pastor está mal. Sí, yo también estoy de acuerdo. Entonces, ¿me dejo entender? Entonces, el pueblo de Israel, de la misma manera, ¿qué hizo? Se dispersó. Al final, ¿qué pasó? Su vida fue bendita, ¿no? ¿Sí o no? Su vida solamente era la muerte. ¿Me dejo entender? Solamente la muerte. Su argumento, ¿dónde le llevó? A la muerte. Eso es, ¿no? El versículo 8 dice, ¿no? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras.
Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. ¿Con su vara cómo estaba? Seco, ¿sí o no? Tal cual habían puesto, ¿sí o no? Esa vara de Aarón es la promesa de Dios. ¿Me dejo entender? Esa vara Aarón no hizo, Dios le puso. ¿Sí o no? ¿O no es así? Por esa razón, Dios trabajó en la vida de Aarón. La Biblia nos menciona ese asunto. Porque nosotros muchas veces tenemos una lógica totalmente diferente, inadecuado, según la palabra. Y de esa manera somos arrastrados de una manera emocional y sentimental. ¿Me dejo entender? De esa manera, al final, solamente buscamos nuestro propio mal. ¿Me dejo entender? Al final, ¿qué decimos? Ay, Dios me castigó. ¿Verdad? Entonces, ¿Dios le castigó? No, Dios quiere enseñar. Si tú no vives bajo la guía que yo establecí, solamente tu vida es amarga y dolorosa. Por eso, Jeremías 17:3, ¿qué dice? Bondadoso es el corazón del hombre. Así está escrito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo está? Jeremías 17:9, ¿qué dice? Sí, la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Así está escrito, ¿verdad? Porque Dios sabe muy bien. Ese hombre con el corazón engañado va a vivir una vida engañada. ¿Me dejo entender? Una vida tan engañada. Al final, según su concepto, ¿qué piensa? Los demás son injustos, pero yo no. ¿Sí o no? ¿Dios qué le dice? Tu corazón te engañó. ¿Me dejo entender? Tu corazón. ¿Quién le engañó a Coré? Su corazón le engañó. ¿Me dejo entender? Mirando su propio corazón empezó a cuestionar. ¿Cómo puede vivir así este siervo? ¿Cómo puede andar de esa manera este siervo? Yo puedo dirigir mejor. A mí también Dios quiere manifestarse. ¿Me dejo entender? De esa manera su vida, ¿quién ordena? Dios. ¿Me dejo entender? Dios ordena. No es necesario pelear o esperar. ¿Es necesario pelear? Sí, a un momento podemos, ¿no? Debatir, ¿sí o no, verdad? La escritura dice así, pero no. No, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Te dejo en las manos del Señor, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Entonces, que Dios haga, ¿sí o no, verdad? Que Dios tiene que trabajar. Eso es la verdad. De esa manera, la sabiduría de Moisés, Aarón, fue conectarse con Dios. De esa manera Dios ordenó. Y al final, todos vieron la gloria de Dios, cómo Dios se manifestó. La promesa de Dios es una vez y para siempre. Vamos a ver San Juan. San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan capítulo 15, verso 16, por favor, pueden leer a la voz de 1, 2, 3. Ya, ¿qué dice la palabra? ¿Quién eligió a Moisés, Aarón? ¿Quién eligió a ustedes? Entonces Dios nos dice por esa razón: no me elegisteis vosotros a mí, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú no me elegiste. Según nuestra razón, ¿qué podemos decir? Yo decidí ir a esa iglesia, ¿sí o no? Yo decidí. Pero, ¿qué dice Dios? No me elegiste. Yo te elegí. ¿Es verdad?
¿Para qué te eligió? Dice, para que vivas una vida tormentosa, ¿verdad? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, ¿verdad? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Dice. Eso es la promesa de Dios. Por esa causa Aarón tenía la certeza. Moisés tenía la certeza. Yo no escogí a Dios. Él me eligió, ¿sí o no? Entonces, si Dios le eligió, ¿quién tiene que ordenar? Dios tiene que ordenar su pueblo. ¿Es verdad? ¿O no es así? Si Dios tiene que ordenar su pueblo. Dios estableció aquí, siervo, ¿sí o no? Entonces, ¿Dios eligió o ustedes eligieron? Dios eligió, ¿sí o no? ¿Verdad? Por esa razón, si Dios eligió, entonces, ¿quién tiene que ordenar? Dios tiene que ordenar. Amén. Aunque yo tenga mi criterio, mi razón, ¿será aceptado delante de Dios? No, Dios es el que debe ordenar. Por esa razón, muchas personas, según su concepto injusto, viven una vida amarga. Usted quiere vivir esa vida, siga creyendo en sí mismo. Si usted quiere vivir bajo la gracia y la promesa de Dios, entonces conecte su corazón con Dios. Amén. De esa manera, viva una vida tan preciosa según lo que Dios ha preparado. ¿Me dejo entender? Eso es la gracia. Nuestra vida es tan bendita, pero Satanás busca destruir eso. ¿Para qué? Para que usted viva una vida miserable. ¿Me dejo entender? Una vida desventurada, una vida sin esperanza. De esa manera, Dios nos amó. Dios estableció su gracia. Dios nos escogió para que nosotros llevemos fruto, ¿sí o no? ¿Qué fruto? Fruto del Evangelio. Amén. Por esa razón debemos llevar fruto del Evangelio. De esa manera su vida de usted será en gran manera bendecida. Su familia será en gran manera bendita. No porque yo diga, sino porque el Espíritu Santo, la promesa de Dios se estableció en su vida. De esa manera Dios va a direccionar su vida. ¿Me dejo entender? Así. Espero que de esa manera vivan una vida muy feliz delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos. De verdad, por medio de tu misericordia, nos encaminaste, nos permitiste escuchar aquella salvación tan grande que fue hecho a través de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, lavando nuestros pecados, haciéndonos perfectos, para que nosotros vivamos una vida perfecta. De esta manera querías guiar, manifestar tu gloria en nuestra vida. Pero muchas veces, descartando la palabra, descartando que Dios me eligió, descartando que Dios me llamó, simplemente confundiendo que por mi cuenta haría las cosas, hemos sido engañados y vivido una vida tan errante. Padre, bendiga la iglesia, los siervos, cada hermano, cada hermana pueda vivir delante de tu presencia. Y de esta manera, Padre, tú mismo puedas ordenar la vida de cada uno de mis hermanos para honra y gloria tuya. Aún todo el pueblo de Israel estaba en contra de Aarón, pero Dios manifestó su gloria porque Dios es el que le prometió, porque Dios es el que llamó, porque Dios escogió y estableció como su siervo para manifestar tu obra. De esta manera ordenaste, Señor, y de esta forma, Padre, el pueblo pereció, porque tan difícil era conectar con el corazón de Dios. Guarde y encamine nuestras vidas. Permítanos vivir una vida maravillosa delante de ti. Guía a los hermanos, hermanas, en su fuente laboral, en su estudio, y de esta manera en su familia. Cada uno de ellos pueda testificar la obra de Dios. Te encomendamos en tus manos
todas las actividades que tú nos permites para deleitarnos de tu obra. Te lo pedimos orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias.